que son importantes porque para los físicos en algún momento lo van a ver como algo que se llaman en sus materias de métodos matemáticos de la física, y las ecuaciones de Legendre son importantes porque forman una base para expandir ciertas funciones o le da solución a muchos problemas, principalmente en coordenadas esféricas, de problemas de electromagnetismo, de problemas de temperatura, de todo este tipo de cosas, ¿no? Es muy importante. Para todos los matemáticos, pues representan igual este conjunto de funciones, una base de las cuales ustedes estudian ortogonalidad y muchas de las cuestiones que van a ver en una materia que sí es obligatoria, que es la de análisis funcional, todo lo que tiene que ver con los espacios de Hilbert y demás, ¿no? O sea, son problemas que están ya estudiados, pero que aún en estos días, a problemas abiertos, siguen dando, pues se siguen usando y se dan soluciones. Los que se vayan para el área de las aplicaciones, pues como los métodos numéricos y este tipo de cosas, también se ocupan mucho estas funciones, ¿no? Hay veces que hay ecuaciones que de forma analítica no se pueden hacer y hay que aproximar las soluciones, y estas soluciones de esta ecuación en un intervalo, que es donde vamos a trabajar ahorita, pues nos permite encontrar algunas soluciones o algunas aproximaciones, ¿no? Para algunos tipos de ecuaciones, ¿no? Que ustedes van a ver más adelante, se las van a encontrar, que ya no son ordinarias, sino son parciales, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar en el problema que tenemos el día de hoy. Entonces, el problema que tenemos el día de hoy es la ecuación de Legendre. Es una de las ecuaciones más importantes que aparecen en problemas de física, ¿sí? Y como les digo, también lo van a ver mucho en matemáticas, ¿no? Esta ecuación es parte del estudio del problema de Sturm-Liouville, que es un problema de, bueno, no subespacios, sino más bien de espacios que tienen que ver, que tienen declarado un producto interno, producto punto, que tienen que ver con la ortogonalidad, ¿no? Es decir, son espacios donde ya trabajan a las funciones o lo que vamos a obtener como soluciones, pues los trabajan como vectores, ¿no? Si ustedes ya vieron o están viendo álgebra lineal, su primer curso de álgebra lineal, pues ustedes ya vieron que los vectores no nada más eran las rayitas con flechita que nos pintaban, ¿verdad? O sea, vectores pues pueden ser una función, pueden ser hasta los propios escalares con una cierta definición de suma producto, pueden formar un espacio, las funciones, los polinomios. Puedo ver al espacio de las matrices como un espacio vectorial y un montón de cosas que todavía les faltan por ver, ¿no? Pero al menos ustedes pueden ver que ya el anexarle a los polinomios o verlos como parte de un espacio vectorial, pues le da mucha más fuerza que nada más verlos como que los puedo multiplicar, les puedo sacar raíces y cosas de esas, ¿no? Entonces ya puedo yo, ¿cómo se llama? Pues al tenerlos y al dotarlos de toda la fuerza que les da la álgebra lineal, pues ya tengo, digamos que, mayor poder para resolver cosas. Entonces, bueno, le dedicaremos a su estudio no solo la obtención de sus soluciones, sino también algunas de las propiedades que estas soluciones satisfacen. ¿Qué propiedades? Como las que les he mencionado, ¿no? La ortogonalidad, cómo expandir una función en términos de, en este caso se van a llamar polinomios de Legendre, todo ese tipo. Estas ecuaciones, sus soluciones, para la misma ecuación puede haber diversas soluciones dependiendo de ese alfa que aparece ahí en lo que ven, pero esta ecuación es una ecuación que, como dice, está dentro del problema de Sturm-Liouville, es decir, esta ecuación nos entrega o nos genera un producto interno, nos define un producto interno, que a su vez nos define la ortogonalidad, ¿sí? Y nos permite hacer muchas cosas. Bien, entonces lo primero que les muestro allí, pues es la ecuación, que sería esta la ecuación que tengo aquí. Esta es la ecuación de Legendre. Y lo que ya hice acá, pues, fue dividir. Entonces, bueno, de entrada ustedes se dan cuenta que este coeficiente tiene una singularidad en 1 y en -1, ¿no? Entonces, nos vamos a meter con un intervalo que sea abierto de -1 a 1 para no tener problemas. Pero lo otro es ver, ¿esto tiene expresión analítica? Pues sí, miren, el 2x lo estoy dejando afuera y estoy desarrollando el 1 menos x, 1
o sea, el término 1 entre 1 menos x cuadrado, sería todo esto que está aquí en el paréntesis. Entonces, si ustedes se fijan, esto ya es una serie de potencias. Y todavía multiplicado por este término, pues sigue siendo una serie de potencias, o sea, sin ningún problema. Es decir, el término A1, este término que tengo aquí, es analítico, es una función analítica, se puede expandir en serie de potencias. Y de igual manera, o sea, la otra ya sería un término constante, que es de esta forma, este término constante es de esta forma, y a la hora de dividirlo entre 1 menos x cuadrada, pues nada más es realmente multiplicarlo por esta sumatoria que está aquí, y ya, ¿no? Entonces, si se fijan, pues efectivamente tengo que tanto A1 como A2 son funciones analíticas, es decir, se pueden expandir como series de potencias o se pueden escribir como series de potencias. Y entonces esto lo que nos lleva es que nosotros podemos obtener la solución de nuestra ecuación de Legendre en términos de la serie que hemos venido trabajando hasta ahorita. Bueno, ¿hasta ahorita tienen alguna pregunta o alguna duda? Sí, alfa va a ser una constante y esa alfa puede ser un número real cualesquiera. En particular nosotros, bueno, más adelante ahorita nos vamos a meter con que alfa sea un entero, ¿verdad? Sí, de hecho, y lo vamos a desarrollar. Pero alfa es una constante, sí, efectivamente. Es un número real. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver. Entonces, pues nos vamos a meter con los coeficientes de la ecuación, son funciones analíticas, que era lo que ya explicábamos. Estas series convergen por el tipo de función que tengo, que son estas que están aquí, pues ya sé que convergen para x que viva entre menos 1 y 1. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es proponer nuestra serie, que está aquí. Ya lo hemos hecho varias veces, ya sabemos a qué es igual la primera derivada y a qué es igual la segunda derivada de esta serie. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir en nuestra ecuación y hacer los cambios adecuados. ¿Ok? Bien. Entonces, pues vamos a hacerlo. ¿Sí? A la hora de sustituir, aquí tienen lo que nos quedaría, ¿no? Esto sería lo que obtendríamos. Recuerden que la ecuación era 1 menos x cuadrado, segunda derivada, así, ¿no? Luego por acá tenían la primera derivada, ¿sí? Multiplicada por x, lo voy a poner de x, menos, ¿no? Entonces sustituyo, ¿no? Estos dos primeros términos corresponden a la segunda derivada, que está multiplicada por 1 menos x cuadrado. El término de acá corresponde a la primera derivada, que está multiplicada por menos 2x, ¿verdad? Ya hice las multiplicaciones, o sea, la que está en 1 se queda en k menos 2, la que está multiplicada por x cuadrado, pues sería k menos 2 más 2, queda en k. Aquí esta sería la primera derivada, sería k menos 1, pero por estar multiplicada por x queda así. Y esta, pues lo único que hay que hacer es multiplicar por la constante. Bien, entonces, pues vamos notando que esta ya está en K, esta ya está en K, esta ya está en K, y la única que hay que reorganizar es esta, ¿sí? Entonces, bueno, para esta segunda sumatoria, esta tercera sumatoria y esta cuarta sumatoria,
Lo único que hay que hacer es el intercambio de K por J, pero para esta primera sumatoria, pues ya saben que hay que hacer el J igual a K menos 2, ¿vale? Y eso pues nos va a alterar en donde arranca esta, que va a arrancar en 0 ahora, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerlo. Aquí dice, para la primera sumatoria hacemos J igual a K menos 2, esto nos entrega esto. Para las otras sumatorias, el J igual a K. Entonces, cuando lo hacemos, ahí está lo que obtenemos, ¿no? Entonces, nada más ustedes lo pueden checar. El K es J más 2, por eso queda C de J más 2. K menos 2 es J, por eso me queda X a la J. Entonces aquí tengo K. K es J más 2, por eso tengo J más 2. Luego K es J más 2, le restan 1, es J más 1, por eso me queda este término, ¿no? Y los otros, lo único que tienen que ser iguales, nada más sustituyendo a K por J, ¿no? Aquí lo tienen. ¿Ok? Entonces, ahora sí, aquí ya saben que lo que hay que observar, ya todas están en la misma potencia, todas están a la J, y lo único que hay que observar es en dónde arranca cada sumatoria. Entonces tenemos dos sumatorias que arrancan en 0, una que arranca en 2 y la otra arranca en 1. Entonces, las que arrancan en 0 hay que desarrollarlas para J igual a 0 y 1, para J igual a 0 y 1, y la que arranca en 1, pues nada más la vamos a desarrollar para J igual a 1, y eso nos va a permitir ya tener todas las sumatorias en J igual a 2, que es, esta, que es donde arranca esta, y así ya las podemos juntar. Bien. ¿Aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Creo que no. Bien. Entonces ahora, pues vamos a empezar a obtener nuestra ecuación de recurrencia. Bien. Entonces desarrollamos para la primera sumatoria para J igual a 0, aquí hay un error, aquí tendría que ser J igual a 1. Desarrollaremos la tercera sumatoria para J igual a 1 y desarrollaremos, esta sería la cuarta, esto lo corrijo, para J igual a 0 igual a 1, ¿no? O sea, como luego copio y pego, bueno, aquí sería cuarta. Esto lo corrijo. Bien. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a tener esto que está aquí. ¿Sí? Ya una vez que junto todas las sumatorias para J igual a 2, obtengo esto, que multiplicaría a X a la J. Al haber desarrollado, lo que queda multiplicado por X es este término, y lo que queda de manera independiente, pues es este término, ¿no? Entonces, bueno, aquí se los presento. Aquí están los signos de más, e igual a 0, ¿no? Si lo ponían en una sola línea no cabía. Entonces, bueno, ahí lo tienen, ¿sí? Esto es lo que nos va quedando. Entonces ya de aquí podemos ver cuál va a ser nuestra ecuación de recurrencia. CJ más 2 va a ser igual a ¿quién? A este coeficiente dividido entre J más 2, J más 1 por CJ, ¿no? ¿Sí? Y aquí también podemos arreglar las cosas, este C1 con este C1, y aquí queda directo, ¿no? Como quedaría C2 en términos de C0. Entonces vamos a escribirlo y vamos a poner mucha, ¿cómo se llama? Vamos a poner mucha, cómo podemos reescribir, mucha atención en cómo podemos reescribir algunas cosas. Bien, entonces el término que multiplica a CJ en la sumatoria se puede reescribir de la forma siguiente, es decir, este término que está aquí es J cuadrada más J, ¿sí? Vamos a verlo, es J cuadrada más J, J cuadrada menos
menos alfa por alfa más 1. Entonces dice que se puede reescribir de esta manera, ¿no? ¿Sí? Pues vamos a checar, ¿no? Yo que voy a tener, bueno, y le cambié el signo, ¿no? Entonces vamos a ver. Sería J, este término que me va a entregar un término que es J más alfa menos J cuadrado más alfa cuadrado menos J alfa más alfa menos J, ¿no? Entonces este y este se cancelan, me queda menos J cuadrado menos J y tengo un término que es alfa cuadrada más alfa, entonces es alfa por alfa más 1. Efectivamente se puede escribir de esta manera, ¿no? Este término que yo traía. Y esa es una de las cosas en las que hay que poner atención, porque esto nos va a ayudar a ver más fácil la recurrencia. Y los otros términos no los moví, quedaron exactamente igual, o sea, solamente cambié la escritura de esto, y aquí, a la hora de escribir esto que está aquí, ya lo que hice fue meter el signo menos, entonces ya está aquí considerado. Bien. Entonces, de la expresión anterior, ya se puede obtener la ecuación de recurrencia para los coeficientes de la serie solución de la ecuación, la que planteamos, ¿no? Entonces, pues vamos a obtener nuestros coeficientes, nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra recurrencia, y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, el primero tengo que C2 es igual a menos alfa por alfa más 1 sobre 2 es 0, ¿no? Esto que está aquí. De este que está aquí, tengo que C3 es igual a ¿quién? Pues tendría que ser el término este que tengo, ¿sí? Entonces nada más vamos a checar aquí este término sería C3, tendría que ser igual a ¿quién? Pues tendría que ser igual a 2 menos alfa por alfa más 1 entre 6 por C1, ¿verdad? Entonces, tengo que ver que me quede este mismo término ahorita que despejé. Pues vamos a checarlo, ¿no? Lo estoy escribiendo aquí. Entonces, esto me está dando el alfa cuadrado, ¿sí? Luego tendría alfa cuadrado, tendría 2 alfa, menos alfa sería más alfa, ¿sí? Aquí hay un signo menos. Y luego tendría un término que sería menos 2. Entonces, efectivamente, esto es 2 menos alfa por alfa más 1. ¿Sí? Entonces, nada más igual lo escribí diferente para ir con la recurrencia que nos va a quedar. Y el 6 lo dividí en 3 por 2, ¿no? O sea, ya saben por dónde va la cosa, ¿no? Aquí el 2, bueno, ya saben que aquí siempre está el 1, y aquí está el 1, ¿no? Entonces aquí como que ya va quedando un 2 factorial, acá ya va quedando un 3 factorial. Bien. Y para el otro, pues nos queda de esta manera, ¿no? Recuerden que yo había metido el signo más, el signo menos, perdón. Entonces, a la hora de despejar, está con más, pasa con menos. Aquí está. Y esto vale para j igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos los que quieran. Entonces procedemos a desarrollar algunos valores de j y así podremos llegar a la forma general de los coeficientes de nuestra serie. Bien, entonces, ¿hasta ahí alguna duda, algo que quieran comentar? ¿No? Bueno. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, miren, aquí hay que poner mucho en estos términos.
Para 4, me queda esto que está aquí. Para j igual a 2, para j igual a 4, aquí desarrollé primero los pares y luego desarrollé los impares. Entonces, fíjense, para j igual a 2 es positivo, para j igual a 4 es negativo. Y aquí ya tomé que C4 seguramente va a quedar en términos de C2 y C2 lo tengo en términos de C0, o sea, ya sustituí directo. Entonces me queda menos. Entonces otra vez, vean siempre a partir de aquí. Aquí me está quedando alfa más 3, o sea, 1 menos, ¿sí? Luego la resta es de 2 en 2, ¿sí? Entonces tengo alfa más 1, alfa más 3 atrás. De este lado tengo un término que es alfa y luego es alfa menos 2, 2 menos que aquí. Aquí tengo, se sigue cumpliendo que este término es 1 menos que el subíndice, alfa más 3, alfa más 1. Luego tengo alfa menos 2, alfa menos 4. Aquí el término que me quedó era 2 menos, igual, sigue siendo 2 menos que el subíndice, ¿ok? Y se sigue cumpliendo esto. O sea, el 1 está por default, ¿no? Ahí está. Pues es un neutro multiplicativo, ¿no? Entonces no hay problema, ¿sí? Entonces desarrollé hasta j igual a 8 que me da C10. Entonces, si ustedes se fijan, el primero es positivo, voy a tener el C0, el C2 es negativo, el C4 es positivo, el C6 es negativo, el C8 es positivo y shalala, ¿no? ¿Sí? Entonces recuerden que todos los pares, los términos pares se pueden escribir de la forma 2m, ¿ok? Entonces para m igual a 1 tengo C2, para m igual a 2 tengo C4, para m igual a 3 tengo C6, para m igual a 4 tengo C8, para m igual a 5 tengo C10, ¿no? ¿Ok? Porque de este sí puedo encontrar un término genérico. Bien, luego desarrollé el término para j igual a 3, j igual a 5, j igual a 7 y j igual a 9. Entonces podemos ver que tiene un comportamiento similar. Aquí es 1 menos y aquí son 2 menos, ¿sí? Para todos los términos. Se sigue cumpliendo que tengo el factorial del subíndice, ¿sí? Y se sigue cumpliendo ¿cómo se llama? El C1 pues está libre, el C3 es negativo, el C5 es positivo, el C7 es negativo, y así se va. Y todos estos, los impares se pueden escribir de esta forma, ¿no? 2m más 1 o 2m menos 1, como lo necesite. Entonces, si parto de m igual a 1, voy a obtener el, ¿cómo se llama? El C1, ¿no? Que está libre, ¿no? Entonces, para m igual a 2, pues ya puedo obtener el 3, y así, ¿no? Igual aquí, empezaría desde 3, ¿no? Si m es 1, pues sería 3, si m es 2, es 5, y así. Entonces, ahorita veo cuál uso, pero si se fijan que se va alternando el signo, se sigue cumpliendo. Y una diferencia, nosotros teníamos alfa más 4 y los otros términos, pero aquí había un alfa, aquí no está. Aquí va a llegar hasta alfa más 2, y luego ya viene alfa menos 1 y empieza a descender, ¿sí? Entonces, otra vez, vean aquí, aquí y aquí. Eso es importante, ¿no? Porque eso diferencia las funciones, ¿sí? Entonces, bueno, ya tengo los coeficientes, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿No? Nada más, bueno, Habla más fuerte. digo, siempre se va a dividir por el factorial del subíndice de C, ¿no? Eso es lo que está quedando hasta ahorita. Ah, bueno, gracias. Entonces, vean, aquí pongo un término genérico para los pares. Cuando m es 1, voy a tener C2, es negativo. Cuando m es 2, voy a tener C4, es positivo, y así, ¿no? Aquí tengo el término, ¿no?
siempre está quedando en uno menos, o sea, tengo el término 2m, y para los pares, el término que va aquí es 1 menos, 2m menos 1, 2m menos 3, y así hasta llegar a alfa 1, alfa más 1 el alfa, y luego alfa m menos 2, y recuerden que el término con el que tenía yo hasta aquí era 2 menos, ¿no? Entonces a la hora de restarle el alfa, aquí yo tendría alfa menos 2m menos, 2m menos 2. Entonces ya metiendo el signo sería alfa menos 2m más 2, ¿sí? Queda de esa manera. Entre el factorial del subíndice, que sería 2m, bueno, 2m. Ahí está el factorial, ¿no? Para los pares. Y esto se vale para m igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, el que quiera. Para los impares, de igual manera, ¿no? Tengo el término que me da el signo. Entonces, para m igual a 1, voy a obtener C3. Para m igual a 2, voy a obtener C5. Y así se va, ¿no? Entonces, fíjense otra vez. Dividido entre el factorial del subíndice. 2m menos 1, ¿no? Entonces, bueno, si escribimos nuestra sumatoria, nuestra serie era esta. Y como ya conozco cómo se relacionan los coeficientes, bueno, ya sé que los pares están en términos de C0 y los impares en términos de C1. Bien, entonces ya encontré las dos series solución. ¿Sí? Esta sería una primera serie que es solución. Y esta de acá es otra, ¿no? Pues si ustedes se fijan, aquí esta ecuación, pues si no respetó, que una está en términos de potencias pares y otra está en términos de potencias impares, ¿no? ¿Sí? Pero es muy importante pues, ver cómo se comportan los coeficientes, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda en esta parte? ¿No? Bueno. Entonces aquí, pues nosotros podemos ver que si ustedes se fijan, lo que estoy haciendo en la siguiente lámina es el C0 lo dejé y ya todo lo demás lo escribí en términos de la sumatoria, al fin que conozco el término genérico. El C1X lo dejo afuera y todos los demás los dejo en una sumatoria, al fin que conozco el término genérico, que es de esta manera. Y el C2M ya lo tengo definido y el C2M más 1 también ya lo tengo definido, ¿no? Bien, entonces ya podemos ver nosotros que la ecuación o las series de Legendre, las series que son soluciones, como se los había dicho, es esta. ¿Sí? Si nosotros aquí tomamos nuestras soluciones de aquí, bueno, y hacemos el C0 igual a 1 y el C1 igual a 1, obtenemos esto que está acá. Y ya tenemos las dos series de soluciones, la de Φ1 y la de Φ2. Ustedes ya pueden de igual manera checar la independencia lineal, por ejemplo, en 0, ¿sí? Pues en 0 una vale 1, la otra vale 0, la derivada de Φ1 en 0, pues es 0, la derivada de Φ2 en 0 es 1, el Wronskiano les va a dar 1, entonces, bueno, ustedes lo pueden ver, ¿sí? Y bueno, aquí estoy tomando en cuenta el criterio de la razón o del cociente. En ambas series se obtiene, entonces voy a obtener esto que está aquí, ¿sí? Y en el otro voy a obtener pues esto que está acá, ¿sí? Entonces,
En este caso, lo que voy a tener, bueno, pues es que son ambas series son convergentes. Bueno, eso ya lo sabía desde el intervalo donde lo tomé. Pero de todos modos, ¿no? Para que ustedes lo chequen, ¿no? Bien. Aquí hago lo que les había yo mencionado, que es la independencia lineal. Entonces lo checo en el 0. Y pues podemos ver que en este caso es 1, ¿no? Entonces tenemos dos soluciones linealmente independientes para la ecuación diferencial de Legendre. Ahora analizaremos qué sucede en el caso de que los coeficientes alfa sean un número no negativo. Bien, entonces en este caso estoy tomando, para la ecuación, estoy tomando que el término alfa sea de la forma 2n. Es decir, puede ser 0, puede ser 1, y así, ¿no? Sucesivamente. Es decir, aquí si ustedes se fijan, están, ¿sí? Aquí, perdón, aquí donde dice el n puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí me volé un número. Y aquí es igual, ¿no? El n puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, no se brinca, ahorita lo corrijo. Puede ser aquí 1, 2, 3, pero para el caso de que me quiera fijar en los pares, n sí puede tomar 0. En el caso de que quiera tomar los impares, pues n tiene que partir desde 1, ¿sí? Entonces aquí hay un error, ¿no? Nada más tiene que ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, así, ¿no? Bien. Entonces, si ustedes se fijan, ¿de dónde sale esto? Bueno, si ustedes toman, y vamos a tomarlo aquí, dice, si alfa es igual a 0, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí aparece alfa, en todos los pares aparece alfa, entonces este sería 0, este sería 0, este sería 0. Entonces me quedaría nada más un término que es 1, si alfa fuese 0, ¿sí? Eso quiere decir que para el caso en el que yo tenga 1 menos x cuadrada, segunda derivada con respecto de x cuadrada de y de x, menos 2x, la derivada con respecto de x de y de x, igual a 0, porque el otro término, al ser alfa 0, recuerden que era alfa más 1, por y de x. Si alfa es 0, pues ese término no existe. Entonces dice que una solución sería el 1. Efectivamente sería el 1. Sí, porque tengo la primera derivada y la segunda, pues al derivarlo sería 0. Ahora, si yo hago alfa igual, como quiero los pares, pues quiero tomar alfa igual a 2, ¿sí? Entonces, si ustedes checan, tendría este que está aquí y este que está aquí. Pero a partir de este término, si yo pongo alfa igual a 2, pues aquí tendría 2 menos 2. Este se hace 0. Y este término aparece en todos los que siguen. Entonces todos siguen haciéndose 0. Entonces, si ustedes se fijan, yo tendría algo que es 1 menos, en este caso sería, como alfa vale 2, sería 3 por 2, sería 6. Sería 6 sobre 2, x cuadrada, es decir, 1 menos 3, x cuadrada. Es decir, tendría una solución que es un polinomio, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver que si haya quedado. Sí, aquí está, ¿no? Ahora, para alfa igual a 4, otra vez, me fijo que si alfa vale 4, a partir de que vale 4, este término sería 4 menos 4, y esto me daría 0. Entonces, a partir de x a la sexta, x a la 8, x a todas esas se desaparecen. Nada más me quedarían estos tres. Entonces voy a tener ahora 1 menos 4 más 1 es 5. Por 4
son 20, sobre 2 es 10, ¿no? 10x cuadrada. Aquí, ¿qué me va a quedar? Sería 7 por 5, 35, por 4 serían 140, por 2, pues serían 280, entre 4, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé, quedaría 70. Ah, no, porque es 4 factorial. Serían 70 entre 6, ¿no? ¿Sí? Por x a la cuarta, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes observan, sí, cuando yo haga alfa igual a 6, me van a quedar pero en x a la 8 va a haber un término que va a ser alfa menos 6, a partir de x a la 8, todos se irían de ser. Entonces, si uno pone atención, cuando alfa toma un valor entero, par, ahorita estoy hablando de pares, una de las soluciones, porque recuerden que por ser una ecuación de orden 2, siempre voy a tener dos soluciones. Entonces, si alfa es un entero par, una de las soluciones va a ser es un polinomio, ¿sí? ¿Ok? Y la otra solución sería una serie. Y ahorita que veamos los impares, vamos a ver que pues, es el caso contrario, ¿no? Entonces, ahí los tienen, miren, estos son algunos de los que les quedarían, ¿no? ¿Sí? Aquí era 70 sobre 3 por 2, pues divido, me queda 35 sobre 3, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, cuando alfa toma un valor que es par 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, voy obteniendo que mi phi1 se va convirtiendo, aquí sería un polinomio de grado 0, un polinomio de grado 2, un polinomio de grado 4. Y el polinomio que tienen, el grado que tienen va con quién? Con el alfa. ¿Sí? Bien. Esto es 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Aquí igual, ¿no? Es 1, 2, 3, chalala. ¿Sí? Ahorita lo corrijo. Ok, entonces una de las series, en caso de que alfa fuese un número entero positivo par o un número par, ¿sí? Una de las soluciones de la ecuación se convierte en un polinomio, pero la otra solución sería esta serie, porque noten que a esta no le pasa nada, ¿sí? Cuando los tomo pares. Aquí se ve más claro. O sea, si alfa es 2, este no se cancela, este no se cancela, estos no se cancelan, ¿sí? Si alfa es 4, todos los impares no se cancelan, nada más se cancelan los pares. En los pares hay cancelaciones. Bueno, ahora, si yo tomo alfas impares, es decir, 1, 3, 5, 7 y todos esos, ahora noten ustedes que una solución seguiría siendo esta. Esta sería una solución. Pero para el caso de los impares, cuando alfa vale 1, a partir de aquí yo tendría 1 menos 1, pues hace 0, y este término aparece en todos los demás, ¿verdad? Entonces, para alfa, igual a 1, la solución sería x. Para alfa igual a 3, pues ustedes observen, para alfa igual a 3, ahora a partir de x a la 5 aparece ese término de alfa igual a, de alfa menos 3, entonces, ¿qué tendría? Pues tendría 3 menos 3, entonces se hace 0, pero para alfa igual a 3, ¿qué voy a tener? Voy a tener x 5 por 2 es 10, entre 2 es 5, 3, me quedaría menos 5 tercios, ¿no? De x al q, ¿sí? Entonces, para alfa igual a 5, va a ser el mismo caso, o sea, ahora, a partir de x a la 7, aparece el término alfa menos 5, es decir, tendría yo 5 menos 5. A partir de x a la 7 todos se van, pero ¿qué me quedaría? X. Luego voy a tener, es 5, ¿verdad?
sería 7 por 4 son 28, lo divido entre 2 es 14, entonces me quedaría menos 14 tercios de x al cubo, luego me va a quedar más, y aquí lo hace, ¿no? Era 5, sería 9 por 6, 54 por 4 son 216, luego por, ¿qué es? Por 2, pues serían 432, y lo tengo que dividir entre el 5 factorial, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya las cuentas ya las tengo hechas, ¿sí? Pero quiero que vean que en su caso, ahora, una de las soluciones, si alfa fuese impar, pues es un polinomio de grado 5, un polinomio de grado 3 o un polinomio de grado 1, y nuevamente el grado del polinomio va con el valor de ¿quién? Del alfa, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, o sea, cuando son números enteros, dependiendo, si es un entero par, me van a quedar polinomios en la parte de la solución par, un polinomio, y la otra solución seguiría siendo una serie infinita. Viceversa, si ahora tomé que si el alfa ahora es un número impar, una solución va a ser una serie infinita, la otra solución va a ser un polinomio de grado alfa, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahorita alguna pregunta o alguna duda? Profesor. Sí, te estoy escuchando. Pensé que no. ¿Se pueden tomar valores de alfa negativos? No. Ah, bueno, o sea, alfa sí puede ser negativo, pero si tomas alfas negativos, ambas series, solución, existen, son series. Lo que quiero que vean ahorita es un caso particular. Si alfa es un entero positivo, ya sea par o impar, una solución sería una serie, la otra un polinomio, ¿sí? Pero si tú tomas alfas negativos aquí, no hay ningún problema, ¿no? Las soluciones serían estas dos series, ¿no? Ya nada más hacer la cuenta, ¿sí? Claro, también te puedes fijar que si alfa es menos 3, por ejemplo, hay términos que se cancelan, o si alfa es menos 4, pues hay términos que se cancelan, ¿no? Sí. Pero nosotros lo vamos a trabajar para alfas positivos, ¿no? Uh-huh. Pero ahí tiene, o sea, las soluciones generales aquí están, mira. Ahí están. ¿Sí? O aquí, si las quieres ver. Para el caso específico, para el caso más bien particular, cuando alfa sea par o impar, pues es lo que te estoy planteando. ¿Sí? Y de hecho, pues son polinomios, ¿no? Que van, ¿cómo se llama? Pues dependiendo del valor de alfa, pues es el grado del polinomio, ¿ok? Gracias. De hecho, alfa podría ser un número real, o sea, podría ser raíz de 3, o sea, no está prohibido, ¿no? Sí, bueno. Entonces, cuando el término alfa es un entero no negativo, la ecuación de Legendre satisface satisface que una de sus soluciones es un polinomio de grado alfa y la otra solución es una serie de potencias infinita. Estos polinomios, que son, hay que corregir, solución de la ecuación de Legendre para cuando el término alfa es un entero no negativo, se les llama polinomios de Legendre, ¿sí? Son polinomios de Legendre. Entonces ya cuando las alfas sean enteros, ya sea pares o impares, una de las soluciones, pues ya se sabe que es un polinomio de Legendre. Bueno, pero los polinomios de Legendre que se utilizan son los que se obtienen de la ecuación de recurrencia que enseguida obtendremos. Estos polinomios también satisfacen la ecuación de Legendre y son del mismo grado que los polinomios que hemos obtenido. Es decir, son elementos de una base alternativa en conjunto con la serie de potencias que correspondan. Bueno,
Entonces, aquí, fíjense ustedes, no nos vamos a olvidar de la ecuación. Nosotros vimos, y al igual aquí, que las soluciones de una ecuación diferencial, pues son una base, ¿no? Para el espacio de soluciones de la propia ecuación diferencial, las que obtenemos, ¿no? Entonces, luego lo que hicimos, por ejemplo, como obteníamos que una solución era e a la i teta y la otra e a la menos i teta, pues nosotros lo que hicimos fue buscar una base alternativa, ¿no? Y me quedó poniendo ciertos coeficientes, o sea, haciendo un cambio de base, me quedó seno y coseno, ¿no? Bueno, aquí es igual, yo tengo estos polinomios para el caso en el que el alfa es un entero positivo. Tengo estos polinomios, unos que van a ser para cuando sea par, otro para cuando sean impar. Bueno, ahora lo que voy a hacer es buscar una base alternativa, ¿sí? ¿Por qué voy a buscar esa base alternativa? Porque aquí, si yo quisiera estar observando, una de las razones, si yo quisiera estar observando qué solución corresponde, bueno, pues yo tendría que estar viendo las series y calculando los polinomios y eso, ¿no? Como lo hice ahorita haciendo las cuentas, ¿no? Bueno, como lo vamos a hacer ahorita, pues lo que nosotros nos vamos a fijar es que vamos a obtener una ecuación que nos va a decir, si yo pongo n5, me va a entregar de forma directa quién es el polinomio. Si yo pongo n7, n6, n3, n2, pues lo puedo calcular de forma directa, ¿sí? Entonces vamos a buscar esa base alternativa y lo vamos a hacer a partir de la propia ecuación de Legendre, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a considerar? Consideremos las soluciones polinomiales cuando alfa es igual a n, es decir, ahorita nos vamos a enfocar en que alfa es un entero, ¿verdad? No negativo. La solución, en este caso ya las soluciones, les voy a llamar así, P subíndice n de x. El P porque es un polinomio y el n me va a indicar el grado del polinomio. Entonces ya sé que la n también va a estar asociada con el alfa, miren. Esto era alfa por alfa más 1. ¿Sí? Entonces, ahora que alfa toma este valor de n, bueno, pues esto se transforma, ¿no? Bien. Entonces, vamos a empezar a hacer cuentas, ¿sí? Y vamos a observar una cosa. Nosotros vamos a buscar el polinomio que satisfaga esta ecuación. Eso va a ser una primera. Una segunda es que voy a buscar que el polinomio evaluado en 1 valga 1. ¿Sí? Eso es algo que le voy a poner de restricción a los polinomios nuevos que voy a encontrar como solución. Que sean solución, obvio, de la ecuación, pero que además el polinomio evaluado, cualquier polinomio de Legendre evaluado en 1, quiero que sea 1. Entonces, bueno, estos se llaman enésimos polinomios de Legendre. Entonces, para justificar, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si yo tomo una función phi de x y la tomo igual a esto que está aquí, ¿qué sucede? Bueno, primero que nada, voy a hacer un cambio de variable. Voy a tomar que u sea igual a esto que está aquí. Es decir, mi phi de x sería igual ¿a quién? A la derivada enésima con respecto de x. Y ya esto le llamé u, ¿verdad? Entonces, de esta definición que estoy haciendo aquí, de esta definición, voy a derivar a ambos lados. Si yo derivo a ambos lados, obtengo esto que está acá, ¿sí? Del lado izquierdo, pues es la derivada de u con respecto de x. Del lado derecho sería n por x cuadrado menos 1 a la n menos 1 por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es 2x, ¿sale? Y entonces, de forma inmediata, pues paso todo al lado izquierdo. Ah, bueno, ¿qué va a pasar cuando lo pase al lado izquierdo? Este x cuadrado menos 1 a la n por x cuadrado menos 1 a la menos 1, ¿verdad? ¿Esto quién es? Esto es u a la n por u, por
Esto es u a la n por x cuadrado menos 1 a la menos 1. Entonces, si ustedes se fijan, este x cuadrado menos 1 a la menos 1 lo paso del otro lado, pasa multiplicando, y luego lo que me quedaría sería n por u por 2x. Está sumando, lo paso restando. Aquí está. Y entonces se satisface que esto es igual a ¿qué? A 0, ¿no? ¿Ok? Bien. Pongan mucha atención en esto, ¿eh? Aquí no tienen ninguna duda de qué fue lo que se hizo. No. Bien. Entonces pongan mucha atención, ¿eh? Voy a sacar una siguiente derivada. Si yo derivo nuevamente, ¿qué yo tendría? Derivo y voy a tener x cuadrado menos 1 por la segunda derivada con respecto de x de u. Luego voy a tener más 2x, la derivada con respecto de x de u, ¿sí? Estas dos que están aquí corresponden a la derivada del primer sumando. Luego voy a tener menos 2n u de x menos 2nx, la derivada con respecto de x de u, igual a 0. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, pues puedo juntar esta con esta, y puedo juntar, esta se queda solita, entonces aquí yo lo que tendría es un término que sería 2n, si lo quiero expresar con el signo menos, sería 2n menos 1, ¿sí? O vamos a ver acá abajo, ¿sí? Aquí está. Y el término que queda solito, ¿ok? Y vuelvo a derivar, me va a quedar esto. Y vuelvo a derivar, ¿sí? ¿Por qué derivo? ¿Por qué derivo hasta el término n más 2? ¿Por qué derivo hasta ese término? Porque ustedes van a observar, ¿sí? Si siguen esto de las derivadas, aquí ya están calculadas. Cuando yo llegue a la derivada n menos 2, n más 2, ¿sí? Ustedes fíjense, voy a tener x cuadrada menos 1, este término, voy a tener n menos n, ¿sí? Y obtengo este término. Entonces, si se fijan, ¿qué fue lo que obtuve? Ah, pues lo que obtuve, sí, si ustedes se fijan, este término con este término se cancela, y lo que obtuve, pues no es más que el negativo de la ecuación de Legendre. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes, ¿sí? Acuérdense ustedes quién era U. ¿Quién era U? U era x cuadrada menos 1 a la n, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense, la derivada, perdón. Y ya acuérdense quién era phi. Phi yo la había puesto como esta, ¿no? X cuadrado menos 1 a la n, la derivada enésima. Entonces ahorita yo fui derivando U y obtengo la derivada n más 2. Entonces, de ahí puedo obtener, dado que lo voy a hacer acá abajo de forma directa. Aquí, ¿qué voy a obtener? Pongan atención. Primero, puedo multiplicar todo por un signo menos. Entonces voy a tener 1 menos x cuadrado. Aquí yo tendría la derivada de x segunda por la derivada de x enésima de u. Esto es phi. Aquí sería n menos n 0. Me va a quedar más 2. Como multipliqué por menos, me va a quedar menos 2x. ¿Y aquí qué voy a tener? Pues voy a tener la derivada con respecto de x, de la derivada enésima con respecto de x de u. ¿Ok? Pero esto es ¿quién? Es phi. Más n por n más 1
Y de forma directa, esta derivada enésima con respecto de x, de u de x, esta es phi. Ah, entonces fíjense ustedes, ya acabaron. ¿Por qué? Pues porque esa derivada de phi, de inmediato ustedes se dan cuenta que satisface esta ecuación. ¿Y esta ecuación, cuál ecuación es? La ecuación de Legendre. Entonces observen. Ya encontré que phi es solución, esta que está aquí, es solución de la ecuación de Legendre. ¿Por qué es solución de la ecuación de Legendre? Porque de forma inmediata ya sé que se va satisfaciendo esta igualdad de cero, ¿no? Desde el inicio, por el despeje que hice. Entonces ya me doy cuenta que la segunda derivada de phi menos 2 veces de x, la derivada de phi más n por n más 1 phi de x, pues es cero. Eso quiere decir que phi de x satisface la ecuación de Legendre. Bueno, pero acuérdense que nosotros no queríamos cualquier phi de x, ¿no? O cualquier polinomio. Nosotros queríamos polinomios que además en n valgan 1. Bien. Ah, bueno, entonces vamos a ver. Yo tengo la definición esta que está aquí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver. X cuadrado menos 1 a la n es lo mismo que yo tenga x menos 1 a la n por x más 1 a la n, ¿no? ¿Por qué lo escribo así? Porque quiero calcular su derivada y quiero calcular la derivada porque es la definición de phi. Y recuerden, yo quiero que en 1 valga 1, entonces voy a encontrar la condición adecuada. Entonces voy a derivar y luego voy a evaluar. Entonces, pues a la hora que evalúe, voy a obtener un número. Entonces, si yo divido entre ese número, ya puedo definir el polinomio, ¿no? Es decir, si yo aquí, esto es para mí Pn de x, yo ahorita tendría que si lo evalúo en 1, pues no va a ser ¿cómo se llama? No va a ser 1. Entonces voy a obtener esta que está aquí y lo que voy a hacer es evaluarla en 1. Entonces, si yo escribo a esto como 1 entre phi de 1 por phi de x, pues efectivamente cuando lo evalúe en 1, pues me va a dar 1. Entonces voy a encontrar ahorita cuánto vale esto, lo voy a desarrollar usando la regla de derivación de Leibniz y luego voy a evaluar en 1, ¿sale? Entonces, pues vamos haciéndolo, ¿no? Aquí está. Entonces vamos a usar la regla de derivación de Leibniz, sería el primero, no lo toco, derivo n veces x más 1, aquí está, ¿no? Luego pongo el coeficiente que corresponde, derivo una vez este término y derivo n menos 1 veces este término, ¿no? Y así me voy. Entonces, lo que hay que poner mucha atención es que estos primeros aparece este término, ¿no? Si derivan una vez, sigue viviendo el x menos 1. Ahora, cuando tienen una derivada, ya sea más o menos 1 a la n, cada vez que van derivando, ¿qué les va quedando? N por n menos 1 y así. Pero cuando hagan ya la derivada de orden n, esto ya nada más nos va a dar un número. Y si ustedes lo hacen, pues les va a quedar n por n menos 1, por n menos 2, por shalala, ¿no? Es decir, les quedan ahí unos términos factoriales, ¿no? Sí, bueno. Pero lo importante es que observen porque como voy a evaluar en 1, pues me tengo que fijar en dónde sigue viviendo este término, aunque haya yo ya derivado. ¿Por qué? Porque esos términos se van a hacer cero. ¿Ok? Bien. Va. Entonces, pues, seguimos trabajando con esto. Y aquí les pongo cuáles serían. Ah, entonces fíjense. Si ustedes ponen atención, lo voy a poner con rojo. En todos los términos aparecen derivadas, o aparece x menos 1 a la n, su primera derivada. Eso implica que seguiría viviendo. Hasta la derivada n menos 1. Este término todavía va a tener un término que va a ser n por n menos 1 por n menos 2, pero por ser la derivada n menos 1, todavía va a existir el x a la n menos 1 a la primer potencia. Es decir, evaluando en 1 todavía se hace 0. Pero si ustedes observan, este término que está aquí
el último, va a tener x más 1 a la n y la derivada enésima de x menos 1 a la n. Este se va a convertir en un n factorial. Este, pues va a ser, cuando yo lo evalúe, pues va a ser 1 más 1, va a ser 2 a la n, ¿no? Entonces, todos los términos anteriores, cuando yo los evalúe en 1, se hacen 0 y nada más me va a sobrevivir el último. Entonces, fíjense, yo vuelvo a escribir todo, pues ya reorganizándome, ¿no? ¿Sí? Ya reorganizando los términos que yo voy a tener, ¿ok? Entonces, bueno, este término de aquí pues me da n factorial, luego voy a tener un n por esta derivada, ¿sí? Y así, ¿no? Me voy. Bien. Entonces quiero que observen que ya es fácil ver que precisamente como el último término, que era el que yo les decía, nos quedaba esto que está aquí. ¿Qué pasa cuando yo evalúo en 1? Pues phi de x de 1 sería 2 a la n por n factorial. Ah, bueno, entonces fíjense ustedes, esto ya está pues bonito en el siguiente sentido, ¿no? Esto es lo que me queda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues lo que les había yo dicho, ¿no? Declaro al p n de x, o p subíndice n de x, lo declaro como 1 sobre 2 a la n factorial por esta derivada. Y entonces, esto vale para n igual a 0 a todos, ¿no? Entonces, pues vamos checando, ¿no? Si ustedes ponen n igual a 0, ¿qué les queda? Vamos a suponer, bueno, no suponer, vamos a definir como cuando yo tenga la derivada enésima que sea 0, pues que sea 1, ¿no? Entonces, este término también se hace 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valen los polinomios ahora, no? Entonces, pues vamos a ver, aquí les pongo ¿cómo se llama? Un término, ¿no? Bueno, les pongo los términos ya evaluando, ¿sí? 2 a la n, si n es 0, es 1. El factorial de 0 es 1. Que n sea 0 no hay derivada. Este término a la 0 es 1, es decir, nos vuelve a dar 1. Para n igual a 1, voy a tener 1 entre 2 y el factorial de 1, es decir, sería un medio. Este término sería la derivada una vez, ¿de quién? De x cuadrada menos 1. Cuando yo derive me va a dar 2x. Entre el 2 que tenía acá, pues me da x, ¿no? Así se van, ¿no? Entonces, si se fijan, esta formulita, esta que está aquí, pues de forma directa me entrega ya los polinomios. Aquí les calculé hasta el polinomio, hasta el décimo polinomio de Lagrange, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, vamos a observarlos, ¿no? El primero y el segundo polinomio sí coinciden con los que ya teníamos, era 1 y x. Pero vamos a ver, para alfa 2, me queda 3 medios de x cuadrada menos 1 medio. Y ya no es lo mismo, ¿verdad? Y así si los checan ya no son iguales, pero también son solución. Es una base de polinomios alternativa, que también satisfacen ser solución. Y entonces fíjense, ¿no? Si por ahí necesitan un polinomio o sea, que la ecuación de Legend sea una ecuación de Legend de, ¿cómo se llama? De tipo 10, pues imagínense, ¿no? Eso de tener las series y estar ahí haciendo el cálculo. En cambio, con esta ecuación, ¿sí? Nos entrega los polinomios ya de forma directa, una vez que nosotros, una de las soluciones, no se les olvide, toda ecuación de orden 2 tiene dos soluciones linealmente independientes, pero para el caso en que n sea de este estilo, esta ecuación que está aquí nos entrega de forma directa una de las soluciones, y esas nos sirven, o sea, con esas se pueden trabajar muy bien teniendo una de las soluciones, ¿no? Entonces aquí lo tienen. Aquí tienen algunas de las soluciones, ¿sí? Aquí les hice unas gráficas donde les estoy poniendo el P0, P1, P2, P3, P4, P5 de las, ¿cómo se llama? De los polinomios de Legend en el intervalo -1, 1, ¿sí?
Estas gráficas se las pongo no por otra cosa, sino porque si ustedes ven las gráficas, por ejemplo, y uno les dice que los polinomios son ortogonales, pues uno asocia la ortogonalidad con un ángulo de 90 grados, ¿verdad? O la perpendicularidad, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, para nuestros vectorcitos, esos que pintamos en R2 y hasta en R3, pues nos es fácil ver la ortogonalidad, ¿no? Aquí no sería tan simple que ustedes vieran cuál es la ortogonalidad, ¿no? De nuestros polinomios, ¿no? Tendríamos que trabajarlos y entender qué significa eso de la ortogonalidad, ¿no? Estos son 6 polinomios graficados en el intervalo -1, 1, ¿no? Entonces, ¿los pueden ver ustedes? Sí, ahí están. El P de 0 sería 1, es esta línea azul que está hasta acá arriba. El P1 es esta línea naranja que está aquí a 45 grados porque es X. Y ya P2, P3, P4, pues ya los pueden ver ustedes aquí, en los diferentes colores, ¿no? Que tienen ustedes aquí. Para que los chequen, ¿no? Sí. Entonces, estos polinomios que tengo aquí son los polinomios con los que voy a trabajar. Y yo voy a trabajar mucho con esta ecuación. Esta ecuación voy a ver que es la que me genera mis polinomios de Legendre. Entonces, aquí ya no es que ustedes vean la ecuación, o sea, si ustedes ven la ecuación 1 menos x cuadrada, segunda derivada con respecto de x, de y de x, menos 2x, la primera derivada con respecto de x, de y de x. Y, por ejemplo, aquí ponen un término que sea, no sé, que sea 12. ¿Qué polinomio de Legendre es solución de esa ecuación? Rápido, ¿qué polinomio de Legendre es solución? ¿Qué polinomio de Legendre es solución? Aquí está ya, pues el 3, ¿sí? O sea, entonces rápidamente pueden calcular el polinomio de Legendre, pues nada más hacen un igual a 3, a 3, a 3, 3, 3, y ya, hacen la derivada. Entonces aquí el arte es que una vez que ustedes reconocen una ecuación de este estilo, como la que les había yo pintado, les van a dar un número, ¿no? No sé, 36, no sé qué número les puedan dar, ¿no? Un número. Entonces el número que les den, o el número que obtengan, vamos a llamarle K, que sería el que multiplica a este. Esta K pues, la deben ustedes describir de la forma n por n más 1. Si esto lo pueden hacer, ¿sí? Eso quiere decir que rápidamente pueden encontrar cuál sería la solución de la ecuación de Legendre utilizando esta ecuación que está aquí. Esta ecuación que está aquí en algunos textos la van a encontrar como la ecuación generatriz. Ahora, las cosas que nosotros vamos a encontrar para estos polinomios de Legendre es que los polinomios de Legendre están relacionados entre ellos. Es decir, hay ecuaciones, por ejemplo, el polinomio de Legendre se puede escribir en términos de polinomios de Legendre de menor orden, ¿sí? O de mayor orden, pero hay combinaciones de ellos, ¿no? Este tipo de soluciones, para esta ecuación en particular, vamos a ver otras ecuaciones, estas en particular, resulta ser que estas ecuaciones, sus soluciones, satisfacen ecuaciones de recurrencia, cosa que no pasa con otras ecuaciones diferenciales. Ustedes obtenían las soluciones en serie y se acabó, ¿verdad? Pero en particular, esta ecuación, que es la ecuación de Legendre, por ahí les voy a dejar de tarea la ecuación de Laguerre, van a seguir muy de cerca los pasos que se hacen aquí,
y van a encontrar también una ecuación de recurrencia. Vamos a ver otra ecuación que se llama de Hermite, vamos a ver otra ecuación que se llama ecuación de Bessel. Esas ecuaciones se estudian, y ya que tenemos la teoría, se estudian porque forman lo que les decía al inicio de la clase. Para los matemáticos son un estudio de los espacios con producto interno, que hay, estas ecuaciones entregan un conjunto ortogonal y completo, es decir, son base para un espacio y con un producto interno. Para los físicos también representan pues de una gran importancia, porque en ecuaciones que van a ustedes a resolver para electromagnetismo, para la ecuación de difusión, para muchas cosas que van a ver, les va a aparecer esta ecuación de Legendre. Entonces, pues van a ver que también les va a servir mucho, ¿no? Para cuando vean las cuánticas, algunos de los problemas que vean en coordenadas esféricas, les van a aparecer los polinomios de Legendre. Entonces, por eso es que es muy importante entender esta primera solución que hicimos en serie, pero esta solución alternativa, ¿cómo la encontramos? ¿Sí? La base alternativa, como le puse, y que entiendan que esta ecuación, si ustedes ya tienen la ecuación y determinan para qué n es, rápidamente pueden obtener el polinomio de Legendre. Más sin embargo, si ustedes se van por estas que están acá, pues tendrían siempre que tener a la mano sus series, ¿no? Para saber cuál le correspondería, qué polinomio, y tendrían que estar calculando el coeficiente, ¿no? Como lo estuvimos haciendo al inicio, ¿sí? Y eso, con esta ecuación generatriz, pues no pasa, ¿verdad? ¿Sí? Pues no pasa. Entonces es interesante, y es importante, no nada más interesante, que entiendan este procedimiento. Porque este procedimiento ustedes lo van a realizar para una tarea que les voy a dejar, que es la ecuación de Laguerre, ¿sí? Donde van a seguir algo muy similar, nada más que el phi de x y cómo definan el u, pues va a ser diferente. Claro, yo se los voy a dar, pero ustedes van a seguir este proceso. Entonces es interesante que entiendan, ¿no? Cómo llegamos a que esta es la ecuación de Legendre, donde ya phi de x satisface la ecuación, ¿no? De forma automática, ¿no? Eso es el interés que tienen este tipo de trabajo donde se ha hecho esto, ¿no? ¿Sí? Que hay maneras alternativas para algunas ecuaciones para obtener su solución, ¿sí? En este caso, bueno, pues lo obtuvimos de esta manera, ¿no? Aunque ya también se trabajó y se obtuvo por el método que hemos venido trabajando, que es el de series de potencias, ¿ok? Entonces, no sé si tengan preguntas, dudas. Creo que no, profesor. Bueno, entonces vamos a seguir trabajando con esta ecuación el día lunes. Vamos a encontrar lo que se llaman algunas ecuaciones de recurrencia. Vamos a encontrar el por qué es la ortogonalidad de las funciones. De hecho, ya les dejé un ejercicio en una tarea. Vamos a utilizar ese mismo ejercicio, como se trabajó, para mostrar esto que se llama la ortogonalidad, ¿sí? Y entender con base en qué, o con base en por qué estos polinomios, por qué estas gráficas son ortogonales, ¿sí? Y vamos a concluir con cómo se puede expander cualquier función, cómo se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores que son los polinomios de Legendre, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces ahorita nada más déjenme, le voy a corregir a este PDF los errores que tiene de sintaxis ¿sí? Y se los envío para que lo estudien, ¿sí? Para que no tengan problemas, ¿ok? Entonces, ahorita se los mando. ¿Ok? Entonces, bueno, si no tienen dudas, hasta ahí le dejaríamos. ¿No? Entonces, bueno, ahorita se los mando en unos 15 minutos. Se los pongo en el de publicaciones, ¿ok?
Dale, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, igual. profesor. Gracias, igual, profe.